La semana pasada, si hoy estamos en Juan 10, ¿dónde estuvimos la semana pasada? Estuvimos en Juan 9. Y, y Juan 9 es un pasaje crítico, de hecho el día de hoy también, porque Juan 9 nos habla del nacimiento de un hombre. Este hombre nació ciego y por la religiosidad de los discípulos y la religiosidad de todos los fariseos no se entiende para qué había nacido ciego. Jesús dice que había nacido ciego para la gloria de Dios, pero el clímax, la parte más importante de Juan 9 llega en varios momentos, pero también podríamos decir que llegó al final del pasaje cuando Jesús les dice a los fariseos: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Jesús Cristo vino a traer al mundo salvación. Pero aquel que le rechaza y que lo toma por nada será juzgado por su corazón endurecido y por rechazar al Hijo de Dios. Los fariseos y algunos de nosotros creemos que vemos. Y cuando Jesús nos ofrece su ayuda, le decimos: no importa, yo veo, no necesito de nadie. Y Jesús dice: porque creen que ven, por su orgullo serán juzgados. Pero si entendieran que son ciegos y se abrieran a mí, serían salvados. Y les cuento todo esto porque vamos a Juan 10 y sigue la conversación de Jesús con los fariseos. Siguen conversando. Ayer leí un pasaje, un versículo que me encanta, de vez en cuando me lo topo y cada día me gusta más, debería hacer algo, aprendérmelo o algo. Dice así un versículo del Salmo 147: el Señor no se deleita en el brío del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Quién se deleita en el brío del caballo y en la agilidad del hombre? El mundo donde vivimos. Solo eso busca. Sino que el Señor se complace en quienes le temen. Por eso es que Jesús dice: el que cree ver, no va a ver nada. Pero el que se declara ciego va a poder ver. Hay 3 puntos importantes que hace Jesús en Juan 10. Vamos a ver más o menos Juan 10 del 1 al 17. Y son 3 imágenes que Jesús nos da. La primera es que Jesús habla de el lugar donde están las ovejas, del redil, y que el pastor entra por el lugar adecuado. Pero los falsos maestros entran como bandidos y se trepan por los lados. Primera imagen. Segunda imagen, Jesús dice: yo soy la puerta. El que quiera ir a pastos, el que quiera tener vida abundante, el que quiera ser salvo, tiene que entrar por aquí. Tercera imagen, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces vamos a arrancar. Vamos a leer Juan 10 del 1 al 5. Ciertamente les aseguro, dice Jesús a los fariseos, sigue la conversación, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino, vayan imaginándoselo, ¿verdad? El que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero, y no es de fútbol, sino es el que cuida la puerta, le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les estaba diciendo a los fariseos:
ustedes son esos bandidos y ustedes son esos que se trepan por el lado y no entran por los lugares claros, no entran por el lugar donde deberían entrar. Ustedes quieren adueñarse de las ovejas y tomar control de ellas con pura charlatanería, mezclando la verdad con la mentira para sacarles provecho. ¿Cuál era la mayor, la carga que se le veía a los fariseos? Que ellos imponían cargas en los judíos, imponían cargas que ni ellos llevaban. Y entonces al yo imponer una carga, al yo imponer una regla sobre las personas, inmediatamente hago que ellas fallen, entonces ellas fallan y se llenan de vergüenza. Y yo inmediatamente quedo elevado. Entonces hay que tener mucho cuidado a cualquier lugar que vamos, en esta iglesia o en cualquiera, o cualquier cosa que leamos, que cuando se nos hable, la persona que nos habla no quede en alto y nosotros quedemos en bajo. Porque la Biblia dice que todos necesitamos a Dios de igual manera. Otra manera de meterse por el lado, de meterse como un maestro falso, es engañando a las ovejas. Y aquí me voy a desviar un poquito, pero quiero hacer hincapié en esto, en las enseñanzas falsas de nuestro tiempo. Es sacándoles dinero a las ovejas para que el maestro esté bien. Hay un pensamiento y una enseñanza mundial de siembre para que Dios le dé. Dé su dinero y así Dios le va a dar de vuelta. Lo cual es muy confuso porque pone a Dios como si Dios fuera una máquina dispensadora. El que da de su plata en la iglesia, de fijo le va a ir bien y va a prosperar. ¿Y qué hacemos con el libro de Job? ¿Dónde lo metemos entonces? Que fue totalmente obediente, dice la Biblia, que era un hombre que vivía apartado del mal, que oraba por sus hijos, intercedía por ellos constantemente, era intachable y se le murieron los hijos y se le cayeron todos los graneros. Los religiosos, igual que el ciego, hubieran dicho: este nació ciego porque alguien pecó. Y los amigos de Job, ¿qué dijeron? Lo mismo. Alguna torta se jaló Job y no nos ha contado. No, es que nuestro Dios no se discierne de maneras humanas. Nuestro Dios es poderoso y hace lo que Él quiere. Y nosotros no podemos pretender manejarlo de que si yo siembro, Él me va a dar de vuelta de fijo. Por supuesto que si yo siembro buenos hábitos, buenas cosas voy a recoger. Si yo hago abdominales todos los días durante 4 años, en algún momento voy a tener cuadritos. Pero no es treparse por el lado y manejar a las ovejas. Vean lo que dice Hebreos 13:5. Este versículo estuvimos discutiendo el jueves y me parece muy importante. Manténganse manténganse. Estoy aquí de rodillas, manténgase ahí. O sea, no cambie posición, manténgase. Libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, ¿por qué en una infinidad de iglesias en Latinoamérica y en el mundo se predica que demos y demos para tener más dinero, si Dios dice que nos mantengamos libres de él? Hacemos del dinero un punto cuando Dios quiere que no sea el punto. Vean que está hablando de contentamiento. Son ladrones y bandidos que se meten por el lado y que no se meten por la puerta clara y llana de Jesús. Vean lo que dice 2 Timoteo 4, del 2 al 4. Uno de mis versículos favoritos. Predica la palabra, persiste en hacerlo, le dice Pablo a Timoteo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, y ya llegó, en que no van a tolerar la sana doctrina. Es duro tolerar la sana doctrina. A mí no me gusta tolerar la sana doctrina. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para tolerarla.
sino que llevados por sus propios deseos, y esa es la palabra clave, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Cómo me doy cuenta que este no es un bandido que se está metiendo por el lado? Porque me reprende, porque me exhorta, porque me lleva por el camino correcto. No me dice todas las novelerías que yo quiero escuchar. Hace poco me leí un libro del famoso apologeta Ravi Zacharias. Y todo el libro de Ravi Zacharias era para hablar acerca de la locura que hay en el oeste, ¿verdad? En el occidente, acerca de armar la propia religión. Y él hacía una referencia muy importante, tal vez nosotros no lo vivamos tanto, pero para él sí, porque él vive en los Estados Unidos, sobre una señora que muchos de ustedes saben quién es, que se llama Oprah Winfrey, y hablaba sobre el Dalai Lama. Y cómo ellos son famosos y millonarios por la venta de libros y por la venta de eventos que hacen, donde concentran un montón de religiones y el punto es, haga cada uno lo que quiera y llévese por sus placeres. El placer es rey. Todo el mundo cree que el Dalai Lama es un gran monje. El Dalai Lama escribe libros del chakra con golf para poder venderle a golfistas y ganarse más plata. Ellos se han dejado llevar por sus deseos y sus novelerías y han engañado personas para hacerse más ricos. Y les dice, haga lo que usted quiera, eso es lo más importante. Para eso fue hecho usted. Dios lo hizo así a usted. Interesantemente ir acerca de la familia de la Madre Teresa y ver cuántas cosas se quedaron aquí en la tierra, ¿verdad? Porque los bandidos entran y dicen, se trata de nuestros placeres, se trata de que nosotros estemos bien, se trata de lo que se sienta rico. Esos son bandidos, porque la Biblia dice que se trata de lo que Dios nos llama y se trata de a lo que Jesucristo nos invita, que eventualmente es lo más delicioso y lo más rico que existe. Pero si se trata de mis placeres, ¿quién es Dios? Yo. Y es el problema en que estamos terrible en nuestro país y ¿verdad? De la verdad absoluta. Métase en el baño que usted quiera. ¿Cómo? Elija, chiquito, usted es súper maduro. Usted tiene 8 años, 9 años, 4 años. Usted es súper maduro. Elija qué quiere ser. ¿Cómo se siente hoy? ¿Como un hombre o como una mujer? Se están dando, no, pero es que nos estamos dando, por eso me desvié de Juan 10, un poco. Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Hay una verdad absoluta. Y si un muchacho de Texas llega donde el hijo de Oprah Winfrey y le mete un balazo, perdón por el ejemplo, le quita la vida, Oprah Winfrey quiere meterlo a la cárcel, yo llegaría y le dijera, pero diga, ¿quién determina aquí que es verdad o no, Oprah? ¿Quién te da vos la potestad de meter a este muchacho a la cárcel si él está haciendo lo que él sintió que estaba bien? Vos decís que no es verdad absoluta. Esos son ladrones que se trepan por los lados, que se van a trepar por los lados a nuestros niños, que se van a trepar por los lados y que se trepan a nuestras mentes. Según Timoteo 3, del 4 al 5, dice así: estas personas serán traicioneras, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. El placer es el rey, el placer es el rey, el placer es el rey. No, no haga esto, usted es un juzgador, ¿por qué usted me juzga si yo lo quiero hacer? El placer es el rey. Y si hiciéramos todo lo que queremos, hay días que yo no me quiero ir a la casa. Hay días que yo no quiero llevar a mi hija al kinder.
aparentarán ser piadosos, pero con su conducta desmentirá el poder de la piedad. Ustedes saben qué es piedad. Piedad es llevar una vida donde a uno, ¿verdad? Como, ¿se acuerdan como Superman a veces se iba hacia arriba y había como un foco de luz así? Eso es piedad, es llevar una vida que tenga que ver solo entre mi vida y la vida de Dios. Eso es lo que me importa. Y ahora los líderes de iglesia son ultramillonarios y los líderes de iglesia tienen los mejores carros y tienen mucho dinero. Esos son bandidos. A menos de que el líder de la iglesia sea apellido Montealegre y haya tenido todas las fincas de Heredia, de café de nuestro país, no debería ser millonario. ¿Sabe cómo saber si alguien enseña la verdad? Esa verdad pone al Creador sobre nuestro placer. Al Creador sobre nuestro placer. Bueno, ahora sí sigamos con Juan 10, 3 al 4. Esos son bandidos. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. El verdadero pastor entra como Pedro por su casa y no engaña a nadie. Y sale para que las ovejas lo sigan. Entonces mi pregunta es, ¿está siguiendo usted al pastor? Escucha usted, escucho yo al pastor y lo sigo. Es que yo me lo imaginé todo, imagínenselo conmigo. La oveja, ¿verdad? Ojalá una oveja bien rellenita, de esas que se mueven todavía más lento, está ahí en el redil y el pastor la llama. Y la oveja está así, ¿verdad? Hasta que está mareada de comer y el pastor la llama, tiene la opción de, primero, levantarse. Segundo, caminar a donde está el pastor. Y tercero, salir del redil. O sea, toma un montón de cosas. Como cuando uno llama al chiquillo de uno que venga, que ya tiene que comer. Son 35 minutos, ¿verdad? Eso toma una oveja. El otro día me mandó un mensaje una muchacha que ayuda aquí en la iglesia y estamos teniendo una conversación sobre estar en el ministerio y me hace, cuando Él quiera, donde Él quiera. Mi pregunta es, ¿seguimos nosotros al pastor? ¿Confiamos en el pastor? ¿O estamos sobre un asunto en específico sentados sin seguirlo? Dios, esto y esto y esto sí, pero esto no te voy a seguir. Lo que describe a un discípulo, lo que describe a una oveja, es que sigue al pastor. El discípulo no solo escucha, el discípulo obedece. Aquí vemos muchas personas escuchando. Eso no nos hace discípulos. Lo que nos hace discípulos es si salimos a practicar lo que hemos escuchado, que es seguir al pastor. Lo estamos siguiendo. Avanzamos. Juan 10, 6 al 10. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el de los bandidos. Entonces por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta. Ahora cambió y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos hombres, unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Yo soy otra vez. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Un señor que se llama Sir George Adam Smith. En el siglo pasado fue uno de los teólogos más importantes del Antiguo Testamento. Y dice este señor que andaba en Israel haciendo una visita, conociendo muchos lugares, y que él quería ir a un lugar donde hubiera un redil de unas ovejas para entender bien este pasaje. Y lo llevaron a un lugar donde había un redil de todas las ovejas y le dio vuelta al redil y lindísimo. Y verdad, como tal vez algunos de nosotros lo más cerca que hemos visto un redil son las corridas de toros de fin de año, pero no es un mal redil, ese es un redil y hay puertas para entrar al redil. Y él dijo que todo le calzó bien y entendió bien, solo que al dar la vuelta de todo el redil se dio cuenta que en un lugar no había una puerta. Había un espacio para entrar y para salir, pero no había una puerta. Y él se quedó pensando así y le dice a la persona que le estaba enseñando todo el lugar y le hace, ¿y qué pasa con este espacio? Aquí se pueden salir todas las ovejas. Y dice que el Señor llegó y le dijo, no, es que ahí es donde se para el pastor a cubrir el espacio. Y cuando él decide, se hace un lado para que salgan y entran las ovejas. El pastor era la puerta. Por eso es que Jesús dice, yo soy la puerta. Es magnífico. Vean lo que dice Lucas 13:23. ¿Son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Y Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Él mismo, porque muchos tratarán de entrar por otras. Él dice ser la salvación, Él dice ser la puerta. Y se podrán mover con entera libertad. Últimamente he visto, ¿verdad? Con el tiempo pasa y uno deja de jugar juegos de chiquillo, pero cuando llegan los chiquillos ya los vuelve a ver. Entonces he visto a gente jugando congelado últimamente. Y ¿verdad? Obviamente, digamos, no les tengo que explicar cómo es congelado, pero a uno lo congelan y está congelado. Y lo tocan de nuevo, descongelado. Yo sé que es muy infantil, pero eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando leí Juan 10 y dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo y se moverá con entera libertad. O sea, descongelado. Antes de encontrar a Jesucristo, yo vivía congelado, buscando la aprobación de la gente, pensando que yendo y subsanando mis placeres iba a tener vida verdadera. Tenía un gran temor de Dios porque me sentía juzgado y un gran tortero. Tenía un gran temor de la muerte porque no sabía para dónde iba, o más bien sabía para dónde iba. Totalmente congelado. Tenía miedo de que me agarraran en mis mentiras, entonces tenía que meter mentiras para cubrir las otras mentiras. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas y entramos por esa puerta, nos podemos empezar a mover con entera libertad. Ya no tenemos por qué, ya empezamos a mentir menos, empezamos a vivir menos en sombras, empezamos a ser más verdaderos, empezamos a ser más diligentes, empezamos a tener una mejor vida. Cuando pasamos por la puerta que es Jesús, nos movemos con entera libertad. Y dice, en el 9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Cuando uno entraba al redil, al caer la tarde, ya no había miedo, porque ya estaba uno cercado y además del portero estaba el pastor y había puertas, todo estaba tranquilo. Los lobos y los coyotes ya no teníamos problema, estaban a salvo.
las ovejas. ¿Y por qué nosotros estamos a salvo? Porque no sé si ustedes saben, pero cuando uno no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. No hay un punto medio. No es como algunos de nosotros que somos sapricistas, pero la liga no nos cae. Digamos, si gana la liga está bien. Ojalá sea en CONCACAF o algo más afuera del país. Pero si gana la liga está bien. No. Porque con el Señor nosotros estábamos muertos de nuestras transgresiones y pecados, en rebelión en contra de Dios. Entonces éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Estábamos muriéndonos, ahogándonos. Entonces cuando llega Cristo nos salva de nuestro destino final, nos salva de nuestros propios pecados. Entonces por eso es que dice, el que pase por esta puerta será salvo. Por eso es que antes dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Dios. Por eso es que nosotros no predicamos algo, si es exclusivo totalmente, pero no es de orgullo lo que predicamos. Es que el evangelio es totalmente diferente a cualquier enseñanza religiosa, porque ninguna enseñanza religiosa resuelve el problema del pecado de la humanidad y un Dios santo. Y Jesucristo por eso muere en la cruz para cargar con nuestros pecados, y el que pone su fe en Él será salvo. El que cruza por esa puerta será salvo. Más vale que todos nosotros decidamos cruzar por esa puerta y lleguemos al redil para poder descansar. Si no, seguiremos toda nuestra vida nadando de perrito hasta que llegue la tormenta. Y dice aquí en el 10, muchos de ustedes se lo conocen, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay que entender bien qué quiere decir esto, porque Jesús está hablando de ovejas. Y en medio del paralelo, las ovejas nos habla de vida en abundancia. Entonces la vida en abundancia tiene que ver con las ovejas. Y yo las llevaré a pastos verdes. Vamos, ¿verdad? Ustedes me dicen a mí en estos momentos, 11:40, Rodrigo, ¿cómo lo bendigo a usted? ¿Cómo lo puedo caer muy bien? Y yo le digo, ay, qué rico un buen pedazo de carne, ¿verdad? Así con grasa y tomarse algo frito, ¿verdad? Eso es como que deleite. Para una oveja el deleite es un pasto verde, porque comen ahí y porque se revuelcan ahí. Entonces Jesús dice, les voy a dar vida en abundante, vida abundante. ¿Pero qué es vida abundante? Debe explicarle. Yo a las ovejas las saco del redil, las llevo a pastos verdes, igual que el Salmo 23, a la par de ríos riquísimos. Entonces las ovejas toman de los ríos, se echan en los pastos, descansan ahí, no tienen miedo de nadie porque están con el pastor y comen ahí. Eso es vida en abundancia. La vida en abundancia es comer lo que necesitamos, descansar lo que necesitamos en la presencia del pastor. No es una casa en Beverly Hills, no es una casa en Villarreal, no es una casa no es tener 4 carros, no es un salario de 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 dólares. Eso no es vida en abundancia, porque lo hemos leído y lo hemos visto en las noticias, que todas las personas que tienen esas cosas no tienen nada parecido a una vida en abundancia. Entonces deje de andar buscando, y yo me lo digo a mí mismo, lo que no sale. Y no sale hace cientos de años. Entonces, ¿qué es vida en abundancia? Estar con el pastor, tener agua, tener pasto y tener contentamiento, que solo lo da la presencia del pastor. Por eso es que Jesús dice, yo les daré vida en abundancia. ¿A qué nos vas a dar un montón de cosas? No. Voy a estar con ustedes. Algunos de nosotros ya la tenemos, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces tenemos que darnos cuenta y la vamos a empezar a disfrutar.
Ayer estuve leyendo un devocional nuevo. Dios tiene una exuberante omnipotencia en hacer el bien a aquellos que tienen su esperanza en Él. Necesitamos tener una gran imagen de Dios que está totalmente comprometido y gozoso de demostrar su grandeza en hacernos el bien. Y tenemos que aprender, y me lo digo a mí mismo, tenemos que aprender que cuando dice que Dios nos va a hacer el bien, posiblemente no tiene nada que ver con nada material, porque lo del material no es nuestro bien. La vida en abundancia es como lo dice el Sermón del Monte, no les va a hacer falta nada. Como los pajaritos, como los lirios, van a tener suficiente y se van a poder ver bellos. Sigamos con el 11 al 13. Primera imagen, ¿cuál era? Trepan los bandidos. Y está el pastor que entra bien, pero los bandidos choricean y mienten y mezclan la verdad con la mentira. Segunda imagen, Jesús es la puerta. Si quiero ser salvo, si quiero ir a pastos verdes, si quiero tener vida abundante, tengo que ir con Jesús. Y la tercera, esta. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, o sea, otro que cuida las ovejas, no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Hay algo muy importante aquí. Pareciera ser periférico, pero es importante. Jesús dice que Él da y dio su vida por las ovejas. Pero no es solo que no es solo que Jesús dio su vida por las ovejas en una situación difícil. No, es que Jesús premeditadamente desde el principio siempre estaba por dar la vida. Vean lo que dice Juan 19:30, detalle bonito, muy importante. Al final de su vida en la cruz, al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. No dice que Jesús murió, dice que Jesús entregó su espíritu. Él fue quien decidió cuándo moría, porque Él es el que da su vida por nosotros. A mí nadie me quita la vida, dice Jesús, yo la entrego. Fue todo un plan. Si usted me da, bueno, es que tal vez a mí me da mucho miedo que usted me ponga a cuidar a alguno de sus hijos. Posiblemente lo cuide demasiado bien. Pero si me hago un perrito, no voy a estar encima de él. Nunca me den un perrito. Y si hay un problema y la cosa se pone pelis, yo me voy a cuidar antes que el perrito. Eso es lo que está diciendo Jesús. El asalariado apenas ve el lobo, dice: sálvese quien pueda. Pero yo soy un pastor verdadero que no sale huyendo, sino que más bien se sacrifica para que las ovejas salgan bendecidas. Todos nosotros teníamos que sufrir un castigo por nuestra maldad. Y Jesucristo dijo: yo me ofrezco para sufrir ese castigo. Quítenme la vida a mí y no le quiten la vida a ninguna oveja que crea en mí. Romanos 5, del 7 al 8 es muy importante en este sentido. Casi siempre sabemos que es Romanos 5, 8, pero no del 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar como una oveja.
Y lo increíble es que la escritura lo habla con ese sentido. En Isaías 53 dice así, del 4 al 7. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él, Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Tenemos paz porque Él sufrió el castigo. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y vean el lenguaje otra vez. Cientos de años antes que Juan escribiera. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, y Cristo, como un cordero, fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y es imposible no pensar en Filipenses 2, ¿verdad? Que él siendo Dios se hizo como nosotros. Él siendo Dios se hizo como una oveja. Y murió como una oveja y fue tratado como una oveja, trasquilado como una oveja para que nosotros no fuéramos trasquilados. Nuestro sustituto perfecto. Si usted se pregunta cuánto le ama a Dios, Dios le ama tanto a usted y a mí que entregó a su Hijo único para que muriera en nuestro lugar y hacernos parte de su familia. Charles Spurgeon dice, hay mucho más de ser un buen pastor que Jesús tiene. Él es bueno, Él es grandioso, Él es el pastor supremo. Podríamos multiplicar las palabras para describirlo como se multiplican las gotas de lluvia, pero toda esa multitud fallaría en reflejar verdaderamente su brillantez. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y llegamos a una parte cumbre, totalmente aparte, loquísima, del mensaje en el versículo 16. El pastor entra tranquilo y rectamente, no se trepa. Jesucristo es la puerta. Si entras por él, hallarás pastos y serás salvo. Jesucristo es quien nos cuida porque Él es el buen pastor. Y el 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿A quién le estaba hablando Jesús en Juan 10? A los judíos. Entonces, si dice que tiene otras ovejas de otro redil, ¿a quién se está refiriendo? A los gentiles. Jesús aquí nos está diciendo, yo no vine solo a ser el Mesías, el Salvador esperado de los judíos. Yo vine a ser el Salvador del mundo. Entonces esto no es solo un mensaje de Jesús que nos abre los ojos de la calidad de Salvador que Él es, sino un mensaje de Jesús que nos debería abrir los ojos al llamado que tenemos de comunicar las buenas noticias del evangelio, que hay un buen pastor, porque que hay un buen pastor y que Él es la puerta no es solo para la gente de la Viña Escazú, sino es para toda la gente de Asia, la gente del Oriente, la gente de Paso Canoa, la gente de aquí, la gente de Ciudad Colón. Hay un llamado para ayudar a Jesús o ser parte de la obra de Jesús, de traer las ovejas del otro redil y hacer un solo redil. ¿O no le leí esa parte? Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo redil. A Jesús, a Dios no le gusta que hayan varios rediles. Por favor, escuchen esto literalmente y escúchenlo, no sé cómo decirlo, simbólicamente. A Jesús no le gustan que haya varios rediles. Les está diciendo a los judíos, voy a otro redil para traer las que están en otro redil y que solo haya uno. Quiero que los judíos y que los gentiles estén juntos.
Quiero que los ricos y los pobres estén juntos. Si ustedes me preguntan a mí, si fuera, ayer lo utilicé de esta manera, si hoy fuera 31 de diciembre y me preguntaran cuál es uno de los temas que Dios más ha tratado conmigo en este año, les tuviera que decir que es la unidad. Me he dado cuenta que cuando a mí algo no me gusta o algo no me sienta cómodo, lo que primero que quiero hacer es huir y dejar eso aparte. Pero ¿qué hacemos cuando eso sucede con personas? Dios me ha enseñado que tal vez tomo un tiempo y me tengo que separar un rato y preparar, pero cuando yo me alejo de alguien y la aparto, el que estoy poniendo el interés y la gloria es sobre mí, no sobre Dios. No hay nada que le guste a un padre más que sus hijos estén en paz. El otro día fui, mi hermana ella vive en México y estuvo aquí de vacaciones hasta el viernes. Tenía una gastroscopía y unas cosas en la clínica bíblica y yo fui a recogerla. Y mi mamá, ¿verdad? Pone en el chat de la familia aplausos y aplausos y aplausos y aplausos. Y aplausos. Digamos, cada vez que mi hermana y yo hacemos algo juntos, mi mamá se vuelve loca. Porque mi hermana y yo no somos hinchis pinchis. Pero cómo le gusta y qué lindo, yo no tengo tantos, pero entiendo lo que uno podría sentir cuando sus hijos se llevan bien. Y yo sé que este es un llamado a ser misional y ya voy a mencionar esto, pero es un llamado a la unidad. Si Jesús quiere traer las ovejas del otro redil para ponerlas en este redil y para que haya solo un redil, nosotros deberíamos colaborar en eso. Y hay gente que no nos cae bien, hay gente que cree otras cosas, pero no deberíamos apartarlas, deberíamos más bien agarrar nuestro orgullo y decir, yo me aguanto esto, yo me aguanto que esto no es tan fácil para mí, pero para la gloria de Dios. Para que mi papá esté contento de que la fue a recoger en la gastroscopía. Ese es un nuevo proceso. ¿Verdad? Y aquí es donde Jesús empieza a introducir la misión de ir a toda lengua y a toda nación, a ser discípulos de todas las naciones. Jesús quiso juntar todas las ovejas y nosotros debemos de seguir el mensaje. Sí me da tiempo. El otro día, por eso les digo que Dios me estaba hablando de unidad, porque son en muchos momentos. El otro día fui con mi esposa y mi hija a la playa y hay una persona que venía aquí a la viña, que muy amigo mío de toda la vida, que se llama Chespi, que fundó una iglesia en Playa Azul. Y quedamos de vernos, como él vive de aquel lado, en la Marina de los Sueños. Yo tengo un yate ahí y quería... El mae que no entendió todo el mensaje. Y nos quedamos de ver ahí. Chespi, mi amigo, ahora va a la unidad o a la fraternidad de pastores pentecostales del Pacífico Central. Pentecostal, para resumírselo, y además tal vez me equivoque porque digamos mucha gente lo definiría de diferentes maneras, pero alguien pentecostal es alguien que está muy, digámoslo de esa manera, está enfocado en lo que pasó en Hechos 2 en el día de Pentecostés, que hubo una gran demostración del Espíritu Santo y la gente hablaba en lenguas y todo era bastante así. Entonces, Chespi, digamos, si yo no soy pentecostal, Chespi es lo menos pentecostal que hay. Y Dios lo puso a ir a esas reuniones. Dicen que son a veces reuniones con 100 pastores. Los señores llegan en saco y corbata, son de esos que tienen un lenguaje totalmente diferente y todo lo demás. Y Chespi me empezó a contar cómo él ha aprendido estando ahí.
Y si se acuerdan que tuvimos aquí una conferencia de la familia, Chespi logró que el evento anual de las iglesias pentecostales del Pacífico Central ya no fuera lo que han hecho en los últimos 20 años, sino que vamos a hacer la conferencia de la familia que hicieron aquí, la vamos a hacer allá. Entonces fue una enseñanza increíble para mí de cómo Dios quiere que estemos ahí presentes en la unidad. Ningún bien vamos a hacer a nadie ni a la sociedad si nos apartamos y no somos parte de el rebaño. Terminamos con el 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Hay una palabra para describir este versículo. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para recibirla. ¿De qué está hablando Jesús? Díganlo. Entrego mi vida para recibirla. De la resurrección. Y es impresionante porque en Juan 10, nos faltan 11 capítulos, ya empieza a mencionar lo que va a pasar. Yo voy a entregar mi vida como una oveja, pero la voy a recibir como el pastor supremo de las ovejas. Y todos los que tengamos nuestra fe en Cristo, moriremos, pero también resucitaremos. Entregaremos nuestras vidas, pero el Padre nos la va a devolver. Esas son buenas noticias. Termino con una historia pequeña. Hay algo que les pasa a las ovejas. Las ovejas, estamos claros que son babosas. Por eso se refieren a nosotros como ovejas. Algunos creemos que no somos ovejas, o sea, según Juan 9 creemos que vemos, pero deberíamos declararnos como ovejas para eventualmente ver. Y las ovejas a veces son corpulentas, ¿verdad? Tienen muy mal equilibrio y cuando las llevan a pastos verdes y están como en una inclinación, pasa algo. Las ovejas empiezan a rascar o las ovejas están vacilando, digamos que esto es una oveja, estas son las 4 patas. Y las ovejas están rascando y están vacilando y así. Y llega un momento donde la oveja se empieza a mover y se empieza a mover. Y llega un momento donde la oveja se mueve de tal manera que pierde todo el equilibrio y ya no se puede mover más. Y no tiene cómo ponerse de pie de nuevo si no es que llega el pastor. Y yo creo que no hay absolutamente ninguna diferencia entre nosotros y las ovejas en ese sentido. Tenemos que entender que nosotros necesitamos que el pastor nos ponga de vuelta en nuestro lugar, porque por nuestra cuenta no vamos a poder. Pongámonos de pie.